Buenas tardes, hermanos, que el Señor sea con ustedes. Nos da mucho gusto verlos un día más en esta transmisión de estos estudios que estamos viendo con la ayuda del Señor de por qué un único camino. Eh, es un tema difícil, tenemos que aceptar que es un tema complicado, porque en esta situación que se ve a diario, en cada situación que vemos, ser absolutos en la forma de ver las cosas no siempre es aceptado por todos. Y con la ayuda de Dios veremos en este día precisamente esa situación. Veremos el tema de hoy, que es la racionalidad. Hemos estado viendo la objetividad y la vez pasada, y ahora vamos a ver la racionalidad. Y eso es un tema que al menos en lo personal, me llama mucho la atención y me gusta, porque es un tema que tiene que ver con la lógica. Y siendo sincero, fue lo primero que yo atacaba. Tengo que aceptar que cuando hablamos de esta situación de la fe cristiana, para ser específico, era complicado tener una percepción objetiva de lo que se veía, porque yo con un prejuicio o un antecedente podía llegar influenciado para no escuchar, simplemente aceptar que lo que se hacía era sin fundamento, sin razón. Pero ahorita vamos a ver más adelante este tema más a profundidad. Les voy a pedir que tengan ahí a la mano, que compartamos todos la publicación para que más hermanos se ingresen y estemos más aquí juntos. También les voy a pedir que tengan ahí a la mano sus Biblias para que podamos leerlo todos juntos. Así que por favor compartan la publicación y tengan su Biblia aquí a la mano para cualquier situación que necesiten, estemos presentes y atentos. Estoy aquí compartiendo para estar viendo sus puntos de vista. Si tienen alguna situación de dudas, me pueden hacer sus preguntas aquí. La estaré revisando de este lado para tomar una pausa y ver sus dudas. Al final, lo que más nos interesa es que nos queden claros estos temas, porque cuando nos preguntan con respecto a la fe, ¿por qué decimos, inclusive a veces nos dicen que altaneramente, porque creemos que nosotros tenemos la verdad? Y a veces lo hablan así. ¿Por qué ustedes dicen tener la verdad? ¿Por qué no son más accesibles, adaptables al pensamiento de más personas? No sabemos qué responder, no sabemos qué decirles a esas personas que nos están preguntando. Entonces, el objetivo de este estudio es tener una situación más clara con respecto a lo que creemos en la fe. Les voy a pedir, hermano, entonces, que tengamos ahí a la mano nuestras Biblias para cualquier cita. Por favor, vayámosla compartiendo para que más hermanos la puedan leer con nosotros. Esta que estaremos leyendo la encontramos en Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 21. Entonces, ahí vamos a empezar, pero antes de iniciar, les voy a pedir y pueden ir compartiendo. Vamos a orar para ponernos en manos de Dios. Señor Padre Celestial, gracias te doy en esta tarde, Padre, por tu palabra, Señor, por lo que tú nos presentas, Padre, a diario, para que nosotros podamos, Señor, en tu nombre, aprender más de ti, Señor, ver lo que tú quieres para nosotros y lo que esperas de nosotros. Queremos entenderte, Señor, queremos apreciarte, Padre, queremos encontrar en tu palabra no solamente textos, Señor, sino una palabra viva que redarguya nuestros corazones.
Que el Espíritu Santo, Señor, que nos ayude, Padre, en esta tarde para entender tu palabra, Señor, para entender este estudio, para entender lo que eres tú y lo que soy yo, lo que esperas de nosotros, Padre, y la claridad que debo de tener para tener esa certeza, esa seguridad de lo que tú eres en nuestras vidas y el Salvador que solamente tú eres. Porque todo esto, Señor, te lo pedimos a ti. En el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén. Vamos entonces a iniciar, vamos a leer 1 de Juan capítulo 2, versículo 21. Dice así la palabra de Dios: no os he escrito como si ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Vamos a darle gracias, ahí están conectándose más hermanos. Ahí veo a Alex, veo a mi hermana Eloína, Camita, no sé quién más está por ahí, no me alcanzo a ver más hermanos, pero poco a poco están agregando. Muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Y cualquier cosa les decía, voy a estar aquí presenciando o viendo aquí si hay una situaciones, dudas. Yo aquí les puedo estar revisando. Gracias, Gamita, ahí estaba compartiendo el texto que leímos. Todas estas hojas, este estudio se lo estoy compartiendo vía WhatsApp. Si no te ha llegado, mándame tu número, mándame tu nombre para hacerte llegar el material y lo estemos estudiando todos juntos. Decía anteriormente, el sábado, para ser preciso, nuestra hermana Eloína nos estaba compartiendo la objetividad. Ahora vamos a ver lo que es la racionalidad. ¿Qué es la racionalidad? Es un tema que tiene que ver con lógica, que tiene que ver con conocimiento, que tiene que ver con más que sentimientos y cosas místicas. Son cosas que parece ser que para el cristiano no es algo común. También ahí veo a mi hermana Graciela. Mucho gusto, hermana, gracias que está con nosotros, estamos orando por usted. Decía, a veces la racionalidad son situaciones que al parecer no lo acercan mucho o no lo relacionan mucho con el cristianismo. De hecho, muchas veces al cristiano se le tacha precisamente de eso, de ser irracional. Y ser irracional porque cree en un Dios que al parecer pues no lo ven, pero creen, entonces tienes que ser tan ilógico para creer en una fantasía, y usan diferentes tipos de referencias con respecto a los hombres que creen en algo. Entonces, no, la fe no está peleada con la razón. De hecho, la fe en la razón encuentra una claridad para las personas. Un cristiano no se mueve solamente por cosas místicas o extrañas, sino que la razón misma da algo claro de lo que es nuestra fe como tal. Entonces, para ver este punto, vamos a ver que la segunda clave que ayuda a definir una cosmovisión cristiana tiene que ver con una auténtica y una verdad racional de las cosas. La Biblia, nosotros creemos que la palabra de Dios es un libro, son 66 libros que están unidos, que tienen unidad, que tienen coherencia, que tienen una sentidad, que tienen un sentido real de lo que se está viviendo ahí. Un texto bíblico no contiene contradicciones, no tiene errores, no tiene principios insensatos, sino que usa la razón. Es por esa razón que no se contradice en la misma escritura. ¿Por qué? Porque las escrituras tienen veracidad. Si tú vas a la palabra de Dios y la lees con aspectos geográficos, sociales y más importantes históricos, encontrarás hechos que datan y que autentifican el mismo relato de lo que es en esto en realidad. Entonces, esa clase de razón, esa clase de racionalidad valga la situación, es la antítesis del posmodernismo. Y digo, valga la expresión, y qué ironía, porque precisamente los cristianos se supone que somos los irracionales respecto a lo que está pasando, pero un pensamiento posmodernista tiende en su esencia a ser irracional como tal,
porque el posmodernismo con respecto a una verdad busca que todas las verdades sean relativas entre sí. Te llama a que no puedes tú decir no o que es una mentira algo, aunque las leyes naturales o biológicas te digan lo contrario. No puedes hacerlo así. Entonces se busca generar un sentido común a las cosas que no tienen sentido. Entonces, en ese aspecto, esta forma de ver la vida es completamente opuesta al pensamiento del posmodernismo en el cual estamos viviendo. Hoy en día se enseña a las personas a glorificar precisamente la contradicción, a acoger lo absurdo, de preferir lo subjetivo y dejar que los demás o que los sentidos, en lugar del intelecto, determinen cuáles son las creencias de cada quien. Y estas, aunque sean absurdas totalmente, estas deben de ser validadas y aceptadas en su totalidad. Es verdad, nos están enseñando a esto. Y como cristianos rechazamos todas las formas, las cosmovisiones de las personas que se contraponen a Dios. Como cristianos estamos en contra de ellas. Pero el mundo anhela y desea que tengamos una apertura de mente para recibir todas las verdades, aunque las verdades que traigan las personas sean las más ilógicas que existen. Y ahí está lo difícil, lo complicado de esto. Pero aquí, como cristianos, hermanos, partimos de una verdad absoluta, porque Dios es un Dios absoluto. Por lo tanto, nosotros no podemos desvariar con este estilo de pensamiento. Nosotros no podemos estar acordes y en paz, o aceptar estas verdades como tales, porque como cristianos nuestras opiniones con respecto a un tema son irrelevantes si no tienen un fundamento bíblico. Es más, hoy en día es más ver críticas del mundo en general. Se critica absolutamente todo, se critica cómo estás vestido, se critica ahora con esto de las situaciones de la pandemia, se critica si sales, aunque no sepan el motivo del por qué estás saliendo. Entonces, hoy más que nada se critica todo, aunque la misma posmodernización que la civilización está teniendo te llame a aceptar todo, en realidad el hombre en su individualidad no acepta absolutamente nada. Y a veces decía, a veces como cristianos tenemos un punto absoluto, nosotros sí tenemos una verdad absoluta, no tenemos a dónde hacernos, pero muchas veces, como vamos adelante, vamos a ver un poco más a profundidad, damos opiniones sin ni siquiera tener un fundamento en la palabra de Dios. Y ahí es lo triste o lo penoso con respecto a muchos aspectos con respecto a la violencia, con respecto al aborto, con respecto a esta diversidad de géneros, con respecto a política, a música, a muchos aspectos. Somos fáciles de comentar y dar opiniones, mas no siempre tenemos el fundamento dentro de la palabra misma. Entonces, este es un llamado para nosotros, porque nosotros sabemos que Dios tiene una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque Dios no sabe mentir, Dios no puede mentir. En Tito capítulo 1, versículo 2, vamos a nuestras Biblias, por favor. Tito capítulo 1, versículo 2 nos dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios es un Dios que no miente. Él no puede negarse a sí mismo. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 13 dice, capítulo 2, versículo 13 nos dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse
a sí mismo. Esta la encontramos segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Y por lo tanto no se contradice a sí mismo. Él no es autor de confusión. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 33. Su verdad es coherente y perfecta en sí mismo. Dios no es un Dios de ambigüedades o de adaptabilidades a la mayoría de las personas, contrario a muchos de los pensamientos que tenemos como personas. Dios no se amolda a las situaciones. Gracias, Gamita, que estás poniendo la última. Es 1 Corintios capítulo 14, versículo 33. Sí dice ahí, él puso ahorita la de Corintios, no, la de Timoteo, perdón, 2:13. Por lo tanto, no se contradice a sí mismo. Nosotros somos infieles, Él no se niega, Él no cambia, Él no miente, Él es coherente, Él es perfecto y se mantiene en la misma postura. Entonces, como cristianos, a lo largo de tantos años, debería haber cristianos capaces de entender lo que la palabra misma dice y ser una piedra fuerte, cimentada en Cristo, que no se mueve y no se deja ir por las corrientes que están pasando en el mundo. Cada vez es más difícil tener una unidad con respecto a un punto de vista, pero como cristianos no debería de existir, porque como cristianos tenemos una misma verdad, es un mismo libro, es una misma palabra revelada por el Espíritu Santo a través de tantos autores que genera una unidad misma. Entonces ahí Dios se revela al mundo y se expresa lo que Él es en su absolutez, en todo lo absoluto que Él es. Entonces no debería existir ambigüedades entre un cristiano u otro. El problema es que entre un cristiano y otro no existe un mismo conocimiento de lo que es el Padre, ni lo que Él ha plasmado en su palabra. O ese cristiano tal vez no crea en una totalidad o una inerrancia de la palabra de Dios. Entonces ahí sí podríamos variar mucho. La palabra de Dios, hermanos, es un registro preciso e irrebatible de la verdad. La palabra de Dios no está llena de absurdos, no está llena de contradicciones o no está llena de fantasías. Es coherente en su totalidad. Las escrituras son confiables. Los eventos descritos en la Biblia son historia verdadera, no son fábulas o mitos. Nada de lo que está ahí en su aspecto real no fue o no existió. Todo existió. No es una alegoría mítica, no es un relato, una fábula. La doctrina enseña que está libre totalmente de error esta Biblia o la palabra de Dios. Tantos años y aún siguen sin encontrar un punto para debatir. Pensadores van, pensadores vienen y la palabra de Dios permanece. Religiones y pensadores van y vienen, pastores van y vienen, vamos y venimos, pero la palabra de Dios permanece siempre y seguirá permaneciendo. La palabra de Dios es libre por completo de cualquier error o cualquier deficiencia que podamos encontrarla ahí. En Lucas capítulo 16, versículo 17 dice, Lucas capítulo 16, versículo 17 nos dice, pero más fácil es que pase el cielo y la tierra y se frustre una tilde de la ley. Es más fácil que se acabe los días del mundo, que el mundo sea destruido, que algo de la palabra de Dios no se cumpla en su totalidad. Así como Cristo veía las escrituras de tal manera, todo el que asuma una postura diferente no es un seguidor real y genuino de Cristo. Y ahí está lo complicado. Hermano, pues es que al final sí terminan citando puntos bíblicos. No te preocupes, en un momento más vamos a tocar ese punto. Puesto que la palabra de Dios posee verdad, objetividad y perfección, hermano. Ella es confiable en su enseñanza. La Biblia debe ser tanto el punto de partida como la prueba definitiva de verdad en todo nuestro pensamiento. Por eso decía, nosotros no podemos estar dando opiniones como personas, sino
podemos fundamentar o validar o generar esa certeza en la misma palabra de Dios. Podemos hacerlo, sí, lo hacemos de hecho como cristianos. El problema es que no siempre nos fijamos en la palabra de Dios. Y muchas veces dirán, no, es que es algo intrascendente, ¿no? Para un cristiano, para un hijo de Dios, todo tiene que estar impregnado del Señor. No hay cosas intrascendentes. Hasta las decisiones más simples que uno como cristiano podamos tomar o queramos tomar, tienen implicaciones en la eternidad. No son fáciles o no son alejanas o fuera de Dios. O sea, todo para un hijo de Dios está cimentado en la misma palabra. Sea que decidamos qué hacer o cosas o actividades que nosotros pensemos que sean triviales, todas tienen que tener un sentido y un fundamento para la gloria de Dios. Puesto que esta palabra posee, decíamos, esta verdad y esa perfección, tenemos que seguir ese consejo siempre. Y porque todo lo que hagamos que contradiga las Escrituras, hermanos, es mentira y es falsedad. Y sea que estas creencias están basadas o son aceptadas por la ideología del mundo en la actualidad, nosotros no podemos moldearnos a en esa capacidad de verlo. Joshua, saludos, dice, pastor, ¿cree que debamos cambiar de versión de la Biblia? Nacimos con la 60, pero ¿cree que debamos actualizarnos? Bueno, de hecho, qué buen punto, Joshua. Pues mira, yo sinceramente tenemos que aceptarlo. La palabra de Dios es la misma. Es verdad, han criticado ampliamente la nueva versión internacional o la nueva traducción viviente, la Biblia de la latinoamericana o algo así le llaman, la lenguaje actual, la Reina Valera 90. Hay infinidades de Biblias ahorita actualmente de fácil acceso. Pero está mal criticar todas estas porque tienen un fundamento de lo cual fueron creadas. Y de hecho esas mismas revelan cualquiera de los aspectos más polémicos que ellos mismos tengan. Es que a veces sí, sé más o menos a lo que te refieres, Joshua. A veces decimos dentro de las mismas iglesias que lo que leemos es Reina Valera 60. Si parece a veces que alguien lee una versión moderna, parece como que algo está mal en él. Si soy sincero, cuando preparo sermones o hago estudios, inicio siempre orando al Señor y me gusta tener diferentes versiones de Biblias para poder profundizar en los textos y en el pasaje mismo. Entonces no hay problema. De hecho, si el Señor cuando me llama y me permite trabajar en su obra y hablarle del Evangelio a personas nuevas, yo normalmente lo que hago es regalarle como sus primeras Biblias, la nueva traducción viviente. Entonces, yo normalmente trato de hacerlo así, pero si no tengo una traducción viviente, la bendición es la misma si le doy una 60 o una nueva versión internacional o una versión de las Américas. O sea, la palabra de Dios es la palabra de Dios. No han cambiado sus libros, el mensaje sigue siendo el mismo. Y de hecho, ahorita vamos a ver un poquito más adelante, Joshua, pero esto no tiene nada que ver. De hecho, puedes usar una Reina Valera 60 y aún así estar predicando montones de sandeces. Entonces, sí, o sea, no hay problema con que las versiones que puedas utilizar. De hecho, entre más versiones te dan una claridad más profunda. Exacto. Y más que la lean, Joshua, el más que la lean, que la estudien. Porque ahorita estamos viendo precisamente ese punto de la razón. Porque leerla, tú puedes leer una etiqueta y por encimita y ves ingredientes, aceite, ah, sí, entonces sí me lo puedo tomar. Pero resulta que nomás lo ojeaste o lo leíste rápido, pero no le entendiste lo que había ahí y no te metiste a ver cuáles son otros componentes y terminas intoxicándote. Entonces no es lo mismo leer que ya profundizar un poquito más. Entonces sí, o sea, todos pueden leer la Biblia, pero a veces la leemos como cuando te encargaban tarea.
y te aventabas todo rápido y no entendías absolutamente nada. Entonces, más que la lean, es que la estudien. Es verdad, el leer es unas primeras partes o las primeras pasos que puedes dar, pero hay que profundizar en ellos. Y la bendición que tenemos en nuestra actualidad es que tenemos muchas versiones. Podemos tener recursos homiléticos, recursos de diccionarios hebreos, griegos, que te pueden dar como que claves más profundas en ciertos verbos, en ciertas acciones, en ciertos contextos de la Biblia. Entonces, gracias a Dios, de hecho muchas gracias a Dios por tantas versiones y materiales que tenemos que nos ayudan a entender más a profundidad este mensaje de Dios. Pero sí, es bueno el punto que nos está haciendo Joshua. Y así como nos digan, así manden más puntos para seguir en este estudio. Entonces, fíjense, este es un punto. Ahora, puesto que la palabra, hermanos, posee la verdad absoluta, posee objetividad profunda, perfección por el autor intelectual de la Biblia, esta es confiable y todo lo que enseña la Biblia debe ser considerada como eso, como una autoridad máxima dentro de la iglesia y dentro de la misma Biblia, de la misma persona. Dice mi hermana Graciela, la palabra de Dios es la misma y permanece para siempre, es la misma esencia, aunque existan diferentes versiones, y era lo que estamos diciendo, ciertamente. Y decíamos, la Biblia debe ser el punto de partida en todo lo que nosotros tomemos y la prueba definitiva de este pensamiento. En ella debe de estar sustentado y superar inclusive las mismas ideologías que se están viviendo. Es difícil como cristianos en la actualidad en la que estamos, porque las percepciones con respecto a la palabra de Dios o son blancas o son negras. Y en este mundo posmoderno parece que todo el mundo es gris, por dar algún ejemplo. O sea, hay gris claro, hay gris rata, hay gris fósforo, hay gris muy oscuro, hay gris muy claro, apenas tenue. O sea, hay infinidad de grises. Entonces, en el mundo posmodernista todo es muy relativo en su totalidad. Entonces, que llega una forma de pensamiento que o es blanco o es negro, no nos da como cristianos la capacidad de adecuarnos o adecuar la palabra de Dios a nuestros intereses. Y eso es lo más complicado, porque el cristiano no puede adaptar su palabra, o la palabra de Dios, mejor dicho, a los intereses y deseos del mismo hombre. Entonces es por eso que esta forma de pensar de blanco y negro del cristianismo es por lo que nos han marcado más intolerantes en esta generación, y es sobre todo porque este mismo posmodernismo aborrece absolutamente la verdad absoluta. Todo es relativo. Si a ti te gusta, hazlo. Si se siente bien, pues ha de estar bien. Si sabe bueno, pues tú síguele comiendo, no hay problema. Pero para nosotros la forma de razonar bíblico, que solamente te da o es blanco o es negro, si está bien, le agrada a Dios o no le agrada a Dios. Si somos hijos de Dios, debería de facilitar lo que nosotros hacemos a diario. Pero no siempre es así, porque a veces hay más intereses de por medio en el cual buscamos ser políticamente correctos. Y usar el cristianismo en este punto, nunca vas a poder lograr ser políticamente correcto. Como cristianos no nos oponemos a la forma, aunque la gente nos crea, no nos oponemos al racionalismo como tal. No, el cristiano no es hostil en lo más mínimo a la razón o a tener ese razonamiento. De hecho, creemos que la verdad es lógica, coherente e inteligente. De hecho, tenemos que entrarle ahí. No simplemente leemos, creemos y se acabó todo y algo místico llega a mi cuerpo y me hace hacer cosas extraordinarias. La verdad es que no es así de simple o fuera de. Es verdad, el cristiano no abandona la racionalidad en lo absoluto, aunque muchas veces la racionalidad pone en un papel muy primordial a la razón humana, cosa distinta para nuestra forma de ver. La razón humana no está por encima de las escrituras, sino es que la razón que el hombre tiene
esa capacidad lógica que el hombre puede generar, que es un atributo dado por Dios al hombre, es un instrumento para interpretar la palabra de Dios. Entonces, Dios al darnos la Biblia se propuso que fuera entendida como tal, pero solo puede ser para aquellos a los que Dios ha preparado su mente para tener esa manera racional de entender la fe. Y les decía al inicio, esto precisamente era lo que a mí no me permitía acercarme a alguna religión antes, porque la mayoría de las religiones las tachamos precisamente de eso, de ser completamente irracionales en su aspecto. Pero sorprendentemente, hermanos, para mí como hombre, hablándolo así, cuando me acerqué primeramente a Cristo, a la cristiandad, lo que más me espantó de mi percepción que tenía como hombre es que tiene una lógica. Es que no todo es dogmático. Es que Dios se revela, Dios es un Dios infinito, que somos incapaces de entenderlo en su totalidad, pero que Él da instrumentos para que conozcamos lo que necesitamos para estar con Él. Eso yo no lo entendía, o sea, no podía entender a un Dios que tuviera la capacidad, perdón, una religión que tuviera la capacidad de incluir la razón dentro de la fe. Eso no era algo que fuera congruente para mí, porque era antagónico, era antitético esta forma de pensar, pero así es. El significado de las escrituras no es algo que venga a nosotros por medio místicos. No es un suspiro, no es un poder, no es un calorcito, no es nada que distinto. O sea, las escrituras, su significado viene a través de una capacidad que el hombre tiene, que es un atributo que Dios mismo ha dado. Y su significado verdadero puede ser entendido solo por aquellos que la abordan con raciocinio y sensatez. Y ahí está lo complicado, porque tenemos que ser sensatos con lo que estamos viendo ahí. Fíjense, Nehemías, habla de este avivamiento que tuvo el pueblo de Israel en su época, y él habla de esa chispa, de esa llama espiritual que fue la lectura que él le puso en su palabra, en su libro, y que relata precisamente ese patrón de pensamiento de las personas. Voy a leer Nehemías capítulo 8, dice: se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel y al sacerdote. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Nehemías 8 del 1 al 3. Y decían que tenían la capacidad de entender. O sea, la fe nada más no es una especie así como de te toco y ya lo entendiste y se te reveló absolutamente todo. Aunque tristemente a veces como predicadores o como pastores o hermanos en la fe, nos levantamos un día en la mañana y queremos encontrar la revelación de Dios como una especie de suspiro que llega a tu vida. La verdad es que la razón respecto a la otra vida, con respecto a la salvación misma del hombre, tiene una coherencia. Dios da una coherencia para todo lo que hacemos. Entonces, permítame, hermano, se me está descargando ahorita el celular. Un momento. Entonces, en ese aspecto tenemos que aceptar y ver que esta misma fe, que a veces se siente como incoherente o irracional, por ese mismo lado místico que a veces se acusa tener, pero es porque muchas veces no entendemos la misma palabra de Dios, no entendemos esa verdad. Entonces buscamos aspectos que faciliten esa comunión con Dios,
Y eso no es así, la fe no es así. Dios revela su palabra a quien tiene la capacidad de entender. El hombre tiene la capacidad de entender, tiene que tener la capacidad de darle ese beneficio al Señor, abrir su libro, empezarlo a estudiar, a leer, como un primer paso que decía Joshua, y después entenderlo con su totalidad. Porque ese es un atributo que Dios te ha dado a ti como hombre, la capacidad de entender qué hay después de la vida eterna, qué hay después de tantas situaciones tristes que tú vives a diario. Hay una vida después de la muerte, pero cómo llegar a ese lugar solamente lo puedes encontrar en su palabra, en esa paz y esa seguridad de que Dios mismo revela ese plan de salvación y se revela a sí mismo para que tú creas y entiendas lo que Él es. No es algo místico en ese aspecto. La lectura es que, o tiene esa indicación o esa frase que habla todos los que pueden entender en sí. Entonces, estos que hablan y que leían la palabra tienen la capacidad de entender, como tú y yo tenemos la capacidad de entender este plan. El punto es que queremos entender esa verdad. Y te digo, pregunto esto, que si quieres entenderla, porque si tú empiezas este camino, muy posiblemente te vas a encontrar con cosas que tú estás haciendo en la actualidad que no le agradan. Acuérdense, les decía, esta misma palabra revela que todo el mundo o es blanco o es negro, o le agrada o no le agrada a Dios. Y esto es chocante para el mundo, porque queremos que sea adaptable a nuestras circunstancias y no siempre es así. Entonces, el poder de la palabra de Dios radica en el mismo palabras. No es algo que tú nada más marcas y haces y genera situaciones distintas en tu mundo. No es así. La palabra de Dios no es algo que se recita nada más. Claro que no. La palabra de Dios tiene esa capacidad más allá. Dice Joshua, es muy diferente, o tengo que entender la palabra o quiero entender la palabra. Perdón, Joshua, es muy diferente a tengo que entender la palabra o quiero entender. Sí, y es que mira, a veces podemos aquí déjenme poner, sí, a veces tenemos esa situación. A veces ni siquiera queremos. Tenemos que, si quieres entender lo complejo que es Dios y lo que es tu creador, pero más que tenemos que, un hijo de Dios, después de haber sido salvado por nuestro Señor Jesucristo, desea. El camino que buscamos todos como hombres en algún momento de nuestras vidas y que empezamos en Cristo, siempre nos lleva a eso. ¿Por qué rayos un Dios del tamaño del Dios bíblico desea hacerse hombre, venir a la tierra, vivir como hombre, sufrir como hombre, morir en la cruz por no solamente extraños, sino por enemigos de Él mismo en ese momento? ¿Por qué hace eso Dios? No, es completamente difícil de entender. Entonces, quiero entender lo que su palabra revela de este grandísimo Salvador, de este grandísimo Dios, de este Espíritu Santo que habita en cada uno de los creyentes. Deseo con todo mi ser. ¿Por qué? Porque no entiendo. Porque pueden pasar ahora, yo llevo 10 años en el camino del Evangelio y sigo sin entender muchas cosas. Porque sigo abriendo la palabra de Dios y sigo encontrando errores y defectos y contradicciones en ella. Pero no porque ella tenga las contradicciones, sino porque ella me revela que yo, mi vida, la forma en que estoy en este mundo, está mal a los ojos de Dios. Cada vez que un cristiano se acerca a la palabra de Dios, encuentra más y más errores en la forma en que está llevando su vida. Y esto se trata de humildad. Es verdad, cada quien inicia su camino y va conociendo más del Señor. Esa es este camino. Pero también lo hacemos con humildad porque siempre somos confrontados con algo nuevo. Y esa nueva verdad
que aún la has leído en la palabra y ahí está, pero no le habías puesto esa atención o no la habías entendido de esa magnitud, viene después de escuchar a veces a hermanos. Y a veces vienen hermanos y pastores, somos confrontados y redarguidos por estos mismos hermanos. No somos distintos a ustedes. Tenemos ese mismo deseo de encontrar a nuestro Señor y de cumplir esos estándares, esa estatura de ese varón perfecto que Él desea en cada uno de nosotros. Pero como buscamos y estamos en ese camino, en esa busca de esa verdad, de entender esa verdad, tenemos que tener esa misma humildad de aceptar que no tenemos todo ese conocimiento. Entonces decíamos, me gusta decir que el significado de las escrituras son las mismas escrituras en este aspecto. Si usted no tiene la interpretación correcta, y aquí viene lo complicado, hermanos, si tú no tienes la interpretación correcta de un pasaje bíblico, no tienes la palabra de Dios, porque el único significado verdadero es la palabra de Dios. Hay un mensaje en un texto que lo puedes aplicar en sinfín de situaciones, es verdad, pero es una verdad nada más. El punto es que a veces nosotros usamos estas palabras para que signifiquen lo que nosotros queremos que signifiquen. Nosotros utilizamos pasajes bíblicos para querer justificar situaciones que vivimos como personas, situaciones que queremos que las personas acepten de nosotros y nada más metemos o Cristo o algún pasaje descontextualizado del Evangelio. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Y ahí está el problema de la mayoría de nosotros como iglesias en general. Porque a veces usamos esta palabra, somos iglesias de sana doctrina. Pero ¿cómo podemos distinguirlas? El hombre, el joven, el hermano en la fe, ¿sabe distinguir qué es la sana doctrina? Porque a veces nada más nos movemos por lo impactante que pueden ser algunas otras iglesias. Y podemos irnos a un cerro en la Huasteca o a una misión en nuestra ciudad y nos damos cuenta que tienen más capacidad de dominio y entendimiento de las escrituras que iglesias inmensas o megas. Entonces por eso tenemos que tener esa humildad, por eso tenemos que tener cuidado, porque solo la interpretación verdadera del texto es la auténtica palabra de Dios, y cualquier otra interpretación no lo es. Y por más que uno quiera decir que es palabra de Dios, pues a veces no es, y ya no distinguimos entre algo humanista y entre algo cristiano. Y eso hace más problemático la situación. Cada vez, inclusive este estudio, cada vez que escuches la palabra de Dios, redargúyelo. Métete a la palabra de Dios y ratifica lo que te está enseñando o se te está predicando. Porque puede ser que no entendamos o no veamos con claridad todo esto. Y tengamos dudas, y a veces por medio de confrontar a nuestros pastores o de preguntarle a nuestros pastores, la aceptamos. ¿Por qué? Porque lo dijo el pastor y tiene que estar bien. Y no es así. Este es un camino de entender, de racionalizar, de superar ese conocimiento. Ahora, hermanos, cada vez que tú te acerques a la palabra de Dios o medites en ella, tenemos que orar y pedirle al Espíritu Santo. Y es una línea muy delgada, porque decíamos, esta etapa de la razón del cristiano no es algo místico, pero sí necesitamos al Espíritu Santo o que el Espíritu Santo obre en nosotros para entenderlo. Porque uno lo puede leer la Biblia y encontrar historias tan sorprendentes, situaciones conflictivas, polémicas dentro de ella, pero no entender el mensaje profundo. Cristo en la mayoría, en cada uno de sus días en su ministerio y en los problemas que tenía con los fariseos y con los escribas y todos esos, lo principal era eso.
Él recalcaba y mostraba que había un poco entendimiento del mensaje de Dios, de la ley de Dios. Entonces, en nuestra actualidad no somos ajenos a esta verdad. A veces no entendemos esa misma verdad. No entendemos la profundidad de esto. Hablamos de gracia, pero no queremos dar gracia. Hablamos que Dios nos puede salvar, pero no creemos que Dios puede salvar a las personas que nos lastiman. Y entonces la salvación se le puede dar a la persona que más poco preparación profesional, le puedas llamar así, haya tenido. Cuando el Señor decide tomar a alguien, sea que sea humilde, que sea todo un profesional, un erudito, como un pescador de profesión, un pescador como Pedro. Al final, la obra y el trabajo la hace por las mismas personas, porque es el Espíritu el mismo que te ayuda a entender, a usar esa capacidad que Dios te ha atribuido a ti para entender ese mensaje como tal. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que orar, y no oramos esperando que algo del cielo baje para revelarnos una luz, nos llegue y algo así y entendamos todo, sino con esa humildad, con esa disciplina para entender racionalmente lo que Dios nos quiere revelar en su misma palabra. Y a medida que comparamos las escrituras con las mismas escrituras, de esos pasajes oscuros y difíciles que tenemos a veces que afrontar, quedan revelados por la misma palabra. Es una unidad, son 66 libros, es verdad, pero son 66 libros que tienen una unidad con respecto al mensaje en sí. Y es una realidad para nosotros como cristianos. Entonces, cuando tú tengas duda de un pasaje, trata de encontrar la ilación del mensaje completo en otros pasajes y te darás cuenta que Dios no es ambiguo con lo que está diciendo, es absoluto y te deja claro el verdadero sentimiento o el verdadero motivo de lo que lleva ese pasaje. De hecho, hermanos, a veces dependemos por completo del Espíritu Santo para enseñarnos la verdad, porque el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Vuelvo a leerlo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Todo esto el Espíritu Santo nos da el entendimiento, y es a través de nuestras mentes, con el empleo de nuestras facultades racionales, que nos hace ver esta revelación más clara. Entonces, la teología, lamentablemente, neoortodoxa, hermanos, ha considerado que la verdad es un poco bíblica, es un poco irracional o muy irracional, contradictoriamente y absurdamente en la mente lógica. Entonces, cuando la nueva ortodoxia llega al mundo, entonces la cristiandad se va diluyendo y el mensaje se diluye en su totalidad. Por lo tanto, quieren hacer que la fe cristiana sea una especie de salto ciego al abismo de la irracionalidad. Y no es así. La fe cristiana nunca se va a mover en ese aspecto. La lógica es parte de este mismo entendimiento. ¿Por qué? Porque emana de Dios. Dios es un Dios lógico, y por eso es que tenemos ese atributo en ti y en mí. Por supuesto, no se trata de cristianos verdaderos, esta forma de ver el mundo, de esta forma de ver de una fe lógica o dogmática, porque el abandono de la racionalidad, hermanos, es abandonar la verdad misma dentro de la misma Escritura. El apóstol Pablo escribe en 1 Timoteo capítulo 6 versículos 3 y 4, dice así, voy a leerlo: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. Otra vez voy a leerlo, a ver si ahora ya lo leo bien.
Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, dice Pablo a Timoteo. Esta declaración que hace Pablo supone que la verdad es racional y todo lo que la contradice, esta racionalidad, esta verdad en sí, pues nos tiene que llevar al error inevitable. En la doctrina cristiana sí existen algunas tensiones difíciles de aceptar. Por ejemplo, creemos en un Dios que es soberano sobre la voluntad humana, porque así lo dice en Proverbios 21:1, cuando dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina, dice Proverbios capítulo 21, versículo 1. Pero, no obstante, también creemos que las personas toman decisiones libres de acuerdo con sus deseos. Así que cada uno de nosotros tiene responsabilidad moral por sus acciones. ¿Dónde dice esto? En Romanos capítulo 14, versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Parece ser contradictorio. Dios es un Dios soberano, pero Dios no parece que deja en este aspecto que el hombre decide libremente en estas situaciones. El punto es que Dios va más allá de las situaciones que se ven y en su plan perfecto alinea los deseos del mismo hombre. Por eso ahí en Romanos capítulo 14 versículos 12 dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, porque cada uno de las decisiones que tomamos las tomamos por el deseo mismo que queremos hacer o de lo que deseamos hacer. Entonces no hay forma en que tú llegues con Dios y le digas: no, Dios, que tú me moviste a hacer tal cosa. No es verdad. Tú lo deseaste hacer con todo tu ser. Y también en ese aspecto no podemos echarle la culpa a Satanás, porque normalmente somos más fáciles de decir: no, es que Satanás me tentó y por eso caí. No, Satanás puede poner todo a tu alrededor ahí para todo lo que normalmente te haría caer, pero el que toma la decisión, el deseo profundo, el que quiere esa acción, esa circunstancia, eres tú. Tú eres el que te pones en ese punto. Tú fuiste el que mandaste ese mensaje, o tú fuiste el que contestaste la llamada, tú fuiste el que aceptaste esa cita, tú fuiste el que todo. Al final es tu deseo. Es ese deseo el que tú generas. Que Dios en su soberanía alinea todas las decisiones para un plan perfecto. Eso es verdad. Eso es indudable. Esa es parte de la capacidad de Dios. Pero el hombre toma la decisión de hacerlo para la gloria de Dios o para la condena misma del hombre. Entonces ahí no hay forma de verlo. Entonces en esta parte de ver esta racionalidad, la palabra de Dios no nos da el beneficio de interpretativo de deseos del hombre. La Biblia se revela y se interpreta a sí misma. Como cristianos amamos y deseamos obedecerla y llevarla a la práctica. Son verdades profundas y difíciles que requieren cuidado especial, todas y cada una de las doctrinas que en su palabra se revelan, y que necesitamos aplicarlas sobre todo con un valor y un rigor lógico de las cosas, pero no tenemos razón alguna para considerar irracional, aunque estas verdades parece ser que contradigan en la forma en que vivo. Eso es distinto. La irracionalidad, hermanos, equivale a una negación de toda la verdad. En cuanto creemos que la Biblia es la verdad y es objetiva, insistimos que debe de ser entendida e interpretada por medios racionales dentro de sí. Entonces, el camino de salvación se revela racionalmente. No es algo ilógico, místico. No es un salto al vacío sin ningún argumento. El cristiano tiene una capacidad que Dios da. Si no, ¿para qué Dios te dio esa lógica y esa capacidad racional que tú y yo tenemos? ¿Para qué la dio si la fe es ilógica, hermanos? ¿No te has puesto a pensar de esa manera? Si todo se logra con especie de rituales o hacer encantamientos cuando recitamos un pasaje bíblico o un salmo, si es así como Dios funciona,
¿para qué le daba la capacidad de razonar al hombre? No hubiera tenido ningún propósito de existencia, ¿no crees? Entonces, este es un atributo que el hombre tiene, que es transferido por el Padre, pero que sirve para entender y comprender bajo la guía, bajo la protección, bajo el apoyo del Espíritu Santo, pero es ejercido en ese aspecto por el hombre y en esa capacidad. Entonces, busquemos la lógica en nuestra fe. Existe la lógica. Y si tú has tenido dudas con respecto a tu fe, con respecto a alguna contradicción en la palabra de Dios, acude a esos medios de gracia que Dios ha dado a ancianos, a tus padres, a un servidor. Estamos para apoyarte y ayudarte a que entendamos juntos la palabra de Dios. Y digo juntos, porque las dudas que tú tienes pueden ser dudas que yo también pueda estar buscando responder. Entonces, que el Señor sea con ustedes. Espero que les haya quedado claro esta clase. Y cuando nos acerquemos, siempre, hermanos, siempre pidamos con humildad esa guía del Espíritu Santo, porque la podremos leer, pero tal vez no la vamos a poder comprender. Entonces, que el Señor sea con ustedes, hermanos, y vamos a pasar a los momentos de oración que hemos tenido en esta semana. Sigamos orando por nuestros hermanos que están enfermos, sigamos orando por las iglesias, oren mucho por las iglesias, hermanos. Estamos todavía muchos tomando esas decisiones en cuanto al ir de nuevo poco a poco a la normalidad. Oren por sus pastores, oren por sus líderes de las iglesias, oren por ustedes y por todas y cada una de las familias en Cristo que integramos la iglesia del Señor, para que Él sea el que se revele y nos muestre el camino para cumplir su propósito, inclusive hermanos. Si tienen alguna duda, no duden en mandármelas para estarlo resolviendo poco a poco. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos para terminar con una oración. También, hermanos, me han pedido por ahí que oremos como familia y como Iglesia de San Pablo. Ya no alcanzamos a orar como tradicionalmente se hacía por la mesa directiva de la sociedad femenil Rosas de Sarón. Entonces, primero Dios, el próximo domingo voy a citar a la presidenta, que es mi hermana Eloína Castañeda, para orar físicamente por ella en el templo para este trabajo que va a ser muy poco común, o es nada común lo que estamos viviendo, pero han tenido iniciativas mis hermanas en la fe, como estar orando unas por otras y dar seguimiento a hermanas nuevas en la fe o otros aspectos y estudios de la palabra de Dios. Entonces, cada vez que veo sus trabajos me agrada mucho y veo cómo el Espíritu Santo ayuda a cada una de mis hermanas. Entonces, ahorita voy a orar por mi hermana Eloína, que es la presidenta, por mi hermana Alma, que es la vicepresidenta, por la secretaria, que es mi hermana Juanita, por la tesorera, que es mi hermana Cecia Méndez, por el departamento espiritual de mi hermana Betty Batres, mi hermana Graciela Osejo, por el departamento de hogar, que es mi hermana Rebeca Juárez, que también está un poquito enferma, que sea con ella, Alma Padrón, por el departamento de misionero, que es Fanny, mi hermana Berta Torres, por el departamento social, que es mi hermana Ramona, Erlinda y Miriam Ábalos, y departamento de antiadicciones, que es Cari Griselda Martínez, y el departamento infantil, que es mi esposa Yosadira Díaz. Entonces voy a orar ahorita por ellas, y el domingo espero orar físicamente por mi hermana Eloína y que el Señor la pueda iluminar para este proyecto tan complicado que es en medio de estas situaciones de pandemia. Entonces vamos a orar y terminaremos este estudio que pidiendo la guía del Señor hemos tomado. Gracias por sus participaciones. Envíenlas, por favor, cuando tengan dudas, envíenlas, estamos pendientes para responderlas y en el momento que podamos estar aprendiendo y creciendo en el Evangelio.
que es el motivo principal de estos videos. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, gracias te damos en esta tarde. Gracias porque has ido con tu iglesia, San Pablo, Señor, y con tu iglesia en todo México, en todo el mundo. Guárdanos en el hueco de tu mano, Señor. Protégenos, Padre, de todos los males que puedan estar físicamente, porque, Señor, ese es un deseo de nuestros corazones, mas aceptamos siempre tu voluntad, Señor, y sé que tú serás, Señor, y harás tu soberana voluntad en nosotros, la cual amamos, porque al final, Señor, creemos que tú eres bueno, Padre, y que tú lo que haces, Señor, tiene un propósito más allá de nuestro entendimiento, pero lo creemos, lo vemos, Señor, en tu palabra revelada. Quédate con nosotros, Señor, en medio de estos problemas. Y sobre todo ahora te pido por mi hermana Eloína, Señor. Ayúdala, Padre, en este camino que ella tomará como presidenta de la sociedad femenil, Señor. Ayúdala, Padre, para todos los planes que ella desea hacer, Señor. No la separes de ti, Señor. Ayúdala a crecer en tu palabra y guiar a estas mujeres, Señor, a seguir proclamando tu evangelio. Que esta alegría, que este entusiasmo sea contagiado por todos los demás miembros de seguir ayúdalos a entender y buscar tu palabra y proclamar tu evangelio a través de los ministerios que ellos emplearán, a través del ministerio espiritual. Sé con mi hermana Betty Batres, con Graciela Osejo, Señor, fortalécelas, Padre, ayúdales y llévales palabra, Señor, para transmitirla con las personas. Sé con en el departamento del hogar, con mi hermana Rebeca Juárez, con Alma Padrón, Señor, ayúdalas a entender de ti, Señor. Sé en el departamento misionero, con mi hermana Fanny Méndez, con Berta Torres, Señor, gracias por estas hermanas que trabajan en tu obra, por ese ministerio también de misiones, Señor, que han trabajado y apoyado a tantos misioneros, Señor, como han sido nuestras posibilidades. Sé que apenas es pues poco, Señor, lo que hacemos. Desearíamos, Señor, que tú nos ayudes a poder hacer más y trabajar más a lo que tú nos has llamado como tu iglesia. Sé con mi hermana Ramona, Erlinda y Miriam Ábalos, ese departamento de sociales. Amamos a cada una de mis hermanas, Padre. Ayúdalos, Padre, en estas situaciones tan complejas y tan difíciles que se han presentado en esta época, Señor, en las cuales tristemente no nos hemos podido reunir como deseamos, Padre, volvernos a ver, volvernos a abrazar, volver a compartir el pan, Señor, en las festividades que tú nos has traído, Señor. Pero, Padre, sé con ellas en todos sus planes que ellas puedan tener a futuro. También sé con mi hermana Cari y Griselda en el departamento de contra las adicciones, Señor. Sé con mi hermana y mi esposa Yosadira Díaz, Señor, en el departamento infantil, Señor, que tendrá a su vez situaciones complicadas con respecto a la escuela bíblica de verano. Ilumina a todos los que integramos esta parte, Señor, para que podamos entregarte los mejores resultados a ti, Señor, porque solamente es para tu honra y para tu gloria hoy y siempre. Quédate con nosotros, Señor, quédate con nuestras autoridades, quédate con los personales de salud, Señor, quédate con los hermanos, Señor, que tristemente han perdido su trabajo. Sé con Adrián, con Rachel, Señor, sé con mi hermano Nacho Lorenzo, Armando Coronado, con mi hermano Nacho Coronado también, Señor. Sé con mis hermanos allá en Ciudad del Maíz, sé con la iglesia en Ciudad del Maíz, sé con Betania allá en Tampico, con Getsemaní, Señor, Torre Fuerte, Padre, con todos y cada uno de mis hermanos, de las iglesias que integramos tu gran familia y par, Señor. Filadelfia, El Verbo, Esmirna, Señor, Semillas de Fe, Padre, con cada uno de nosotros. Sé con mis hermanos allí en Coscatlán y el Pastor Miguel. Sé con mi hermano Timoteo allá en Ponciano Arriaga, Padre. Sé con cada uno de las iglesias, Señor. Te pido que seas con ellos, seas con los líderes y pastores, que tomaremos decisiones, Padre, con respecto a esta nueva normalidad. Haznos siempre mirar a ti, Señor, como hijos tuyos. Haznos mirar que el propósito más
para, Señor, mostrarles lo que tú eres en realidad. Un Dios poderoso, un Dios misericordioso, un Dios santo, un Dios justo, un Dios que quiere y desea, por medio de reconciliarnos, por medio de la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque en ti oramos, Señor, hoy y siempre. En el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor sea con ustedes. Nos vemos el día de mañana, 7 de la tarde. Va a estar con nosotros esta semana. El día de mañana está nuestro hermano Caleb Méndez. El miércoles estará mi hermano Eliseo Ortiz. El jueves mi esposa Yosadira Díaz. Y cerraremos este estudio con el capítulo 7 de Integridad a cargo de nuestro hermano Alex. Entonces, estemos pendientes. El sábado, hermanos, preparen, por favor, comuníquense con mi hermana Fanny, con mi hermana Annie. Vamos a hacer transmisiones en Zoom para cantar todos juntos alabanza en familias. Por favor, manden qué alabanza van a cantar como familia e involucrémonos. Están libres de participar. Deseo con todo corazón verlos. He escuchado alabanzas muy hermosas de la familia de mi hermana Carmen y Ezequiel, de Sari, Cris y Dalia, Josué, de Miriam, todos ellos, de mi hermana Miriam, Ábalos, Ivonne, Brian, Arjón, todos por favor, mi hermano Jesús Armenta, manden sus mensajes para podernos coordinar y alabar todos juntos. Esta actividad va a ser el próximo sábado, 7 de la tarde, si no mal recuerdo, si no corríjanme, es sábado 7 de la tarde vía Zoom. Si tienes problema con este tipo de aplicaciones, también mándanos mensaje para coordinarnos y ver dónde nos podemos o cómo podemos hacer la transmisión para que tú también puedas participar. Sé con cada uno de nosotros, que el Señor sea con cada uno de nosotros, y nos vemos el día de mañana a 7 de la tarde para seguir aprendiendo del Señor. Que el Señor sea con ustedes. Hasta mañana.